Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con la provincia de Esmeraldas. Allá se encuentra la candidata asambleísta nacional y dirigente de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas. ¿Qué tal, Paola? Un tema particular que me interesa es qué garantías, qué condiciones, qué seguridades le brinda el Consejo Nacional Electoral a los electores y a las electoras, así como a los candidatos, si previamente ha habido una postura de algunos consejeros a favor de los que son sus jefes en la práctica, Guillermo Lasso, Jaime Nebot y otros dirigentes de la derecha. Bueno, ninguna garantía. Empecemos que acaban de tirar al basurero más de 6 millones de papeletas porque estaban mal impresas o tenían mal ubicado la foto o el partido político de un movimiento. Esto es definitivamente una muestra del descalabro en el que se encuentra la función electoral en el país, que no ha dado ninguna garantía de que pueda ser un proceso transparente, que sea un proceso bien organizado, que sea un proceso que en realidad le vaya a dar tranquilidad, no solamente a los ecuatorianos, sino a los veedores y los organismos internacionales que se encargan justamente de esto, porque creo que hoy más que nunca el mundo debe poner los ojos en el Ecuador, por todo lo que ha venido pasando paulatinamente, sobre todo en el intento de proscribir de la lista de candidatos al binomio de la esperanza. Es también contraproducente que en un momento ya cuando la elección estaba justamente en marcha o cuando ya se había abierto el calendario electoral, también se presente una impugnación o que se presenten ciertos elementos por parte de un candidato que está exigiendo todavía ser parte de la elección. Estamos hablando de Álvaro Noboa, quien ha dicho que tiene algunos documentos que podrían eh, quizás pedir al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo Nacional Electoral que se lo deje participar cuando ya estamos contra el tiempo. Todo esto, Orlando, ecuatorianos y hermanos de la región y Latinoamérica, en realidad deja notar un proceso viciado en el Ecuador y que debemos hoy más que nunca tener a los observadores internacionales, a todos los organismos de control electoral del mundo, poniendo énfasis en lo que puede pasar en el Ecuador. No hay confianza, no hay confianza en la función electoral, sobre todo cuando el Tribunal Contencioso Electoral ha, ha presentado una acción para destituir a la función electoral en pleno proceso electoral. Esto en realidad nos pone a nosotros en una situación de vulnerabilidad porque no hay a quién más apelar. Estamos hablando que el Tribunal Contencioso Electoral es la máxima o el máximo organismo electoral del país. Es allí, digamos, donde se dirimen todas las discrepancias o todas las cosas que electoralmente no se resuelvan en el Consejo Nacional Electoral. Si el Tribunal Contencioso Electoral, que es el máximo organismo electoral, procede de esta manera y se tiran dardos con el Consejo Nacional Electoral, porque es evidente, lo has dicho tú y en la introducción está claro, está politizado, porque todos quienes están siendo parte tanto del Tribunal Contencioso Electoral, con honrosas excepciones, por el Consejo Nacional Electoral, tiene sus patrones, tienen a quien obedecerle y rendirles cuentas. Y esto definitivamente al progresismo, que hoy no solamente lidera las encuestas, que tiene al mejor candidato dentro de la contienda electoral y con cero y nula presencia dentro del Consejo Nacional Electoral, entenderás, Orlando y ecuatorianos y hermanos de Latinoamérica, que lo único que tenemos como garantía para la defensa de la democracia y la decisión del pueblo van a ser la veeduría ciudadana. En eso Pero también tenemos te quiero claridad preguntar a absoluta. propósito de eso algo que es muy importante, Paola, porque los grupos de observadores que han pedido participar en el Ecuador, por ejemplo, como el Grupo de Puebla, el Grupo Parlamentario de Izquierda del Parlamento Europeo, no han recibido todavía el beneplácito para participar como eso, como observadores internacionales. ¿Y con quienes contamos en este momento los ecuatorianos y las ecuatorianas para garantizar ese proceso? Es la OEA. Y ya sabemos del rol que jugó la OEA, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, estos grupos de observadores internacionales, ¿qué garantía le dan a lo que estás planteando? Que sea la veeduría ciudadana y sean los observadores los que de alguna manera garanticen que sea un proceso transparente y justo.
Es que Orlando, si no tenemos esta contraparte, es evidente que vamos definitivamente a estar en indefensión. Y no sé si quizás el término suena un poco fuerte, pero en realidad, Mm, en el Ecuador, quienes somos candidatos del progresismo, estamos completamente en la indefensión. Hemos estado nadando contracorriente durante todo el proceso electoral. Y cuando estamos ya a la recta final, a las puertas de que ya se lleve a cabo el proceso electoral el 7 de febrero, para nosotros es fundamental hacer un llamado a todos los organismos internacionales de veeduría y observación electoral para que pongan los ojos en el Ecuador. Es evidente que la derecha ecuatoriana, sobre todo la banca, porque aquí estamos hablando que la derecha, que tiene de una u otra manera control del gobierno a través de la banca, ha decidido tomarse el poder por asalto, con votos o sin votos, así. Entonces es evidente que aquí lo único que va a garantizar que se respete el voto de los ecuatorianos, que se respete la democracia participativa en las urnas, es una veeduría internacional seria que pueda hacer un seguimiento de todos los procesos. Como te decía, ya hay en este momento una alerta, el mismo hecho que hayan impreso cerca de 6 millones de papeletas y que no se haya tomado en cuenta la foto o el número de un candidato. Imagínate, Orlando, si no hacemos observación sobre estos temas, ¿qué puede pasar en la recta final o en el día cero de las elecciones? Que nos puedan salir con que nos falta una papeleta, con que se cambiaron los números de, de, las, de las papeletas o que no está la foto de un candidato. Mira, todo puede pasar porque este proceso, además, ha tenido muy corto plazo para poder alfabetizar, si el término cabe, a los ciudadanos ecuatorianos sobre el nuevo método de elección. Porque entenderás también que en esta necesidad de proscribir a la revolución ciudadana, de eliminar al progresismo, cambiaron las reglas del juego, cambiaron el método. Ahora a los ecuatorianos les toca votar con el método de Webster y adicionalmente con listas cerradas. Y no ha existido por parte del Consejo Nacional Electoral una campaña masiva y agresiva de comunicación para que la gente sepa cómo votar. Eso nos está tocando hacer a nosotros los candidatos, ir a cada ciudad, a cada lugar. Por eso justamente me encuentro ahora en mi provincia, que es una provincia eminentemente rural, en donde estamos casi alfabetizando nosotros a los ciudadanos para que sepan cómo votar, cuando es una obligación del organismo electoral. Así estamos, en claro. estas condiciones de vulnerabilidad nos encontramos. Paula, un tema que es muy importante y te lo planteo a ti en particular porque te conozco y además te aprecio por la postura que has tenido alrededor del siguiente tema. En el debate presidencial casi no escuché planteamientos a favor de los pueblos afrodescendientes ni tampoco de los indígenas. Es más, incluso hubo ciertas conductas racistas de ciertos candidatos, pero efectivamente ni siquiera el candidato Yacu Pérez, que dice representar al movimiento indígena, hizo un señalamiento, por ejemplo, de cuál va a ser la política social directamente relacionada con pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas y también de los pueblos ancestrales del Ecuador. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hay interés? ¿No son carne de elecciones los pueblos? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, porque las elecciones tienen una visión netamente colonial, conservadora y neoliberal. Y a ver, Orlando, ecuatorianos, hermanos de Latinoamérica y el mundo. En el Ecuador se empezó a discutir sobre los pueblos y nacionalidades. En el Ecuador se puso en el escenario político, social y de igualdad de derechos a partir de la Constitución del 2008 y la Revolución Ciudadana. A ver, aquí pongamos en contexto esto, invisibilizar la presencia política, la incidencia que han tenido los pueblos indígenas también en la lucha permanente. Y hablo de los pueblos indígenas desde las bases. Tú has dicho el rol que ha cumplido Yacu Pérez y bueno, mira, si no está Lazo, está Yacu. O sea, primero tienen la misma visión de país, son candidatos conservadores. Yacu se ha disfrazado de indígena para poder, obviamente, cooptar el interés de este sector del electorado, que es muy importante, pero evidentemente no hay para los gobiernos o para la visión conservadora, no existen estas posibilidades. Cuando tú ves que quieren desmantelar la educación pública,
cuando quieren desmantelar lo público, que para nosotros, quienes somos parte de los pueblos y nacionalidades, y la garantía de lograr equiparar desigualdades históricas en el Ecuador son justamente la garantía de esos derechos. Desde allí vemos que no estamos en su agenda. El progresismo, Andrés Arauz, es la única garantía en el Ecuador que primero se puedan materializar esas causas en su plan de gobierno, las causas feministas, las causas de la naturaleza, las causas de los pueblos y nacionalidades, que hoy más que nunca, si bien estamos trabajando e incidiendo en la participación política, los pueblos y nacionalidades, sobre todo los afrodescendientes, que han tenido retrocesos significativos en el gobierno de Moreno. Hay un informe de las Naciones Unidas que devela lo que ha pasado con los pueblos y nacionalidades negras y afrodescendientes en el país. 15%, 15,2% de analfabetismo. Viven casi más del 52% en el umbral de la pobreza. Se han retrocedido derechos significativos como el de la salud, de educación, la justicia, el derecho al agua. Los pueblos y nacionalidades, sobre todo las mujeres negras, son las que más están, digamos, viviendo de cerca el tema del embarazo adolescente y aparte la maternidad, las muertes maternas también están incrementándose en un nivel muy importante en las poblaciones negras. A ver, Orlando, revertir esto es sencillamente más presencia de Estado, más presencia de políticas públicas, y eso no está dentro de la agenda del neoliberalismo. Por eso estamos en el camino correcto. Estamos en un lugar donde nuestras demandas, donde nuestra agenda, donde nuestras causas son escuchadas y materializadas en políticas públicas. Por eso, quienes pudimos ver y evidenciar ese debate, cada vez encontramos esperanza y encontramos una senda de futuro en la candidatura de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal. Muchísimas gracias, Paola. Te mando un abrazo. Cuídate mucho también. A ti, Orlando, y un abrazo enorme a todos los hermanos de Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias a Paola Cabezas, que lo que acaba de mencionar es muy importante. Tomar en cuenta estos elementos no forma parte de la agenda de algunos candidatos, ya sabemos de qué sector, pero sobre todo porque cuando son elecciones llegan ahí, pero después desaparecen. Como cierto candidato que ya va 3 veces candidatizándose por el lado del neoliberalismo y después de que acaban las elecciones desaparece incluso del país. Esa es la realidad. Y ya lo ha planteado Paola. Esto es una parte muy importante de la agenda política de esta nación. Seguiremos entonces informando, analizando, entrevistando y viendo cómo actúan los electores, las electoras, los actores políticos y los candidatos en este proceso electoral que a través de Telesur, a través de su agenda noticiosa, informativa de Decide Ecuador, estará pendiente de lo que pase en estos días. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.